mensaje de hoy lleva por título De tinieblas a luz, la victoria final en la cruz. De tinieblas a luz, la victoria final en la cruz. Este es el título que lleva el mensaje de hoy que vamos a compartir en el día de hoy. Y realmente les pido de todo corazón que presten mucha atención. Como siempre les digo, que el que tenga oídos para oír, oiga, tomen nota. Les voy a compartir mucha información de lo que ocurrió este día, así que estén muy atentos para comprender profundamente, lo más profundamente posible, lo que ocurrió el día de la crucifixión, terminando victoriosamente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para esto vamos a adentrarnos en el mensaje leyendo un pasaje completo para poder contextualizar de la mejor manera posible lo que vamos a analizar hoy. Vamos a leer un pasaje completo de Mateo 27:32, donde comienza a contar cómo fue que sucedió, qué fue lo que sucedió en este momento en que Cristo fue crucificado. Yo elegí Mateo 27, verso 32 en adelante, porque luego de leer los evangelios sinópticos, Marcos y Lucas, pude ver que en los otros evangelios no había tanto detalle como sí había aquí en el libro de Mateo. Leí el libro de Juan, que también cuenta la misma y relata la misma historia, y Juan nos da algunos detalles más, pero realmente el más completo de los relatos de la crucifixión es Mateo capítulo 27. Aquí vemos realmente muchísimos detalles que los otros evangelios pasan como por alto o por ahí lo dicen de manera muy escueta, muy breve, no profundizando demasiado en este tema. Así que vamos a leer, por favor, Mateo 27, verso 32, 27, verso 32 en adelante. Mateo 27, versículo 32. Muy bien, allí dice de la siguiente manera. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, con hiel. Vinagre mezclado con hiel. Pero, después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ahora comienza a prestar atención, especial atención, a lo que comienza a relatarse a partir de este texto, el versículo 45. Y dice así: desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
y desde la hora sexta, repito, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Atención otra vez aquí. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Padre bueno, en esta hora oro, Señor, en especial manera, Padre, para que nosotros seamos iluminados en nuestro entendimiento. Tu iglesia, Señor, sea iluminada en su entendimiento para poder comprender lo que tú tienes para decirnos hoy a través de tu palabra. Señor, hay tantas cosas que se revelan en este texto que hemos leído. Hoy tomaremos algunas de estas cosas maravillosas que tú tienes para decirnos, para edificar nuestra fe, fortalecernos en la fe, Señor, y para comprender la magnitud, Señor, de alguna manera, la magnitud de ese gran acto de amor que Cristo llevó a cabo en esa cruz. Padre, que tu Espíritu Santo llene mi boca de tu palabra, llene mi corazón de la revelación, de la iluminación de la revelación para compartir con la iglesia. Señor, bendice a todo el cuerpo de Cristo a nivel mundial en este día y que toda la iglesia de Cristo pueda comprender, Señor, la profundidad de este día que estamos celebrando, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lo que significa, Señor, la gran victoria que significa, Dios mío, para todos aquellos que creemos en ti, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido para tu gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amados, hoy vamos a emprender un viaje al corazón del Calvario. No solo para rememorar el dolor de la cruz, sino para contemplar la extraordinaria intervención divina que acompañó la muerte de nuestro Señor Jesús. Cuando Pilato lo entregó a los azotes y los clavos lo atravesaron, el cielo mismo se conmocionó. Por 3 horas, dice el texto que acabamos de leer, por 3 horas la luz se extinguió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, y como testigos silenciosos de la victoria de Cristo que se estaba gestando antes de su resurrección, los sepulcros se abrieron para que muchos santos resucitaran. Estos 4 portentosos eventos, las tinieblas, la rasgadura del velo, el terremoto y la resurrección de los santos, no son detalles anecdóticos de aquel día, sino señales celestiales llenas de significado. Cada manifestación sobrenatural declara la consumación del plan redentor de Dios. En primer lugar,
declara el dominio, que el dominio del pecado fue quebrantado. En segundo lugar, declara que el acceso a la presencia de Dios quedó abierto para siempre para todo aquel que cree. Y en tercer lugar, proclama y declara la promesa de vida nueva que se cumple en Cristo Jesús nuestro Señor. Amados, al reflexionar sobre Mateo 27, este texto que acabamos de leer, descubriremos ahora en el desarrollo cómo estas señales sobrenaturales, todas ellas sobrenaturales, cosas que en el ámbito natural no podían ocurrir, todas señales sobrenaturales subrayan la dimensión de la obra de Cristo. Él no solo cargó sobre sí nuestras culpas, sino que confrontó, escuche bien, confrontó y venció al príncipe de las tinieblas, inaugurando en este acto cruento de la cruz el nuevo pacto, y sellando la remisión de nuestros pecados con su sangre preciosa. Les invito en esta tarde a fijar la mirada, especialmente en el momento en que se rasga el velo, ¿sí? El momento en que la barrera que dividía al pueblo de Dios, de su Dios, se rompe. Y vamos a analizar las sombras, las tinieblas, la oscuridad que rodeó la cruz, que llenó la tierra en aquel momento tan tremendo. Vamos a analizar cada uno de estos dos eventos en profundidad. Hay mucho más, por supuesto, muchísimo más en las palabras que Cristo dijo, en los otros eventos sobrenaturales, ¿sí? En cada una de las cosas que sucedieron allí en el día de la cruz hay muchísimo más por descubrir, pero hoy quisiera que hiciésemos énfasis, que entráramos en detalle a analizar estas dos cosas. El momento en que el velo del templo fue rasgado, ¿sí? Y el momento en que las tinieblas cubrieron la tierra. Estos hechos sobrenaturales en el día y la hora de la crucifixión. Número uno que tenemos que mencionar es lo que dice el versículo 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Nos está haciendo una mención muy especial el apóstol Mateo de la hora exacta en que las tinieblas se hicieron presente en aquel lugar y la hora exacta en que las tinieblas huyeron de aquel lugar. La hora sexta. Yo creo que muchos de ustedes saben que el horario del pueblo judío es diferente al nuestro. Ellos comienzan su día a las 6 de la mañana. Por lo tanto, la hora sexta a la que se está refiriendo Mateo es las 12 del mediodía, cuando el sol está en su cenit, cuando el sol brilla más que ningún otro momento del día. Las horas más fuertes en que pegan los rayos del sol directo sobre la tierra, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Inclusive, al día de hoy, muchas veces los médicos en el verano dicen que se tenga mucho cuidado con la piel en ese horario, porque si se anda al sol entre las 12 y las 3 o 4 de la tarde, son horas en que el sol pega duro, ¿sí? Y puede lastimar o herir la piel. Este era el momento, para que nos hagamos una idea, esta era la hora en que estaba ocurriendo esto. Cristo ya estaba allí colgando de la cruz, con esa corona de espina clavada en su cabeza. Muchos de esos espinos atravesando su cuero cabelludo y dejando caer la sangre sobre su rostro, sobre su cuerpo. Ya el látigo romano había golpeado su cuerpo con brutalidad. El látigo romano había abierto la carne de su cuerpo con brutalidad.
Su cuerpo estaba desfigurado, tal como lo había profetizado Isaías 700 años antes. Su cuerpo estaba desfigurado. No había ningún atractivo en él. Era una cosa espantosa. Aquel cuadro que estaba frente a todos aquellos que le habían estado siguiendo y sirviendo durante 3 años. Lamentablemente sus discípulos, cuando llegó este momento, se apartaron de Jesús y de lejos observaban cómo se llevaba a cabo este acto tan terrible, tan injusto. El justo muriendo por los injustos, como entendíamos ayer. Muchas mujeres, dice la palabra, muchas mujeres le habían seguido camino a la cruz, camino al Calvario. Y muchas de esas mujeres estaban allí al pie de la cruz en ese momento, llorando y lamentando lo que estaban viendo sufrir al Maestro, a su Maestro, que tanto amaban. En ese momento en que el sol estaba en su fulgor, al mediodía, dice la palabra, a la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde, es decir, hasta la hora novena. Hasta la hora novena, las tinieblas cerraron, encapotaron el cielo y el sol no se dejaba ver. Imaginen ustedes, no era el atardecer, no era el amanecer, no era un momento en que ya la luz del sol es débil, sino que en el momento de mayor luminiscencia del astro es cuando se hacen presentes las tinieblas en aquel lugar, de manera sobrenatural, en el instante mismo en que el Señor estaba siendo crucificado. 3 horas, 3 largas y terribles horas, sufriendo como su cuerpo se debilitaba, se desangraba, se quedaba sin fuerzas, perdía la vida, goteaba la vida desde aquella cruz a la tierra, grandes gotas de sangre que llevaban la vida de Cristo caían a tierra para traer redención a toda la humanidad, para pagar el precio con sangre de todos aquellos que nos habíamos apartado de nuestro Dios. Un momento sobrenatural. No era natural que esto ocurriera. De hecho, debe haber sido el único evento en la historia de toda la tierra y la humanidad en que la tierra estuvo llena de tinieblas. De esta manera, tan densa, tan oscura, sobre la cruz del Calvario. En ese momento, cuando el Señor Jesucristo entrega su espíritu, cuando el Señor Jesucristo clama a gran voz, levanta su voz para decir con las últimas fuerzas que quedaban en su cuerpo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, te entrego el último hálito de vida que queda en mí. Y expiró. En ese momento, dice el versículo 51, en ese momento el velo del templo se rasgó en 2. Y lo dice con tanta claridad y detalle, porque dice que se rasgó en 2 de arriba a abajo. De arriba a abajo. Ahora vamos a ver un detalle importante de esto. Pero luego de que el templo, de que el templo sufrió esta situación, imposible de ocurrir desde el punto de vista natural, absolutamente sobrenatural este acto, la tierra tembló. La tierra tembló y las rocas se partieron. Algo estaba sucediendo, algo estaba aconteciendo. Cuando el velo se rasga, se apertura un tiempo nuevo y este tiempo se apertura con un terremoto. Me llama la atención que también en Hechos capítulo 2,
Cuando nace la iglesia y comienza una nueva etapa, la dispensación de la gracia, como se la conoce, o la dispensación del Espíritu, también sucedió un tremendo terremoto. También sucederá un terremoto cuando Cristo vuelva por segunda vez a reinar a la tierra. Al parecer, los terremotos se hacen presentes en momentos claves, cúlmines, donde se parte la historia de la humanidad de alguna manera en especial. Pero no solo hubo un terremoto, se partieron las rocas y se abrieron los sepulcros. Y los cuerpos de los santos que estaban en el cementerio comenzaron a salir de los sepulcros. No salieron de allí, del cementerio donde estaban, hasta el momento en que Jesús resucita, y entonces van a la ciudad y se presentan a sus parientes. Todos, absolutamente todos, los hechos fueron sobrenaturales. Ninguno de ellos fue un hecho de la naturaleza. Todos fueron hechos sobrenaturales. Ahora, como les dije, quiero que nos detengamos en el análisis del velo y de las tinieblas. Estoy yendo rápido porque el mensaje no es corto, ¿sí? Así que estoy yendo rápido por eso. Por favor, preste mucha atención. ¿Qué datos tenemos de dicho velo? De ese velo que estaba allí en el templo conocido en los días de Jesús como el templo herodiano, ¿sí? El templo que construyó Herodes el Grande para congraciarse de alguna manera con el pueblo judío en aquel entonces. El rey Herodes había construido este templo que era impresionante, que tenía más o menos aproximadamente unas 6 hectáreas, cubría todo el territorio del templo. Los edificios extraordinariamente bellos y una cantidad de apartamentos o divisiones para distintos servicios, y en el centro el templo que tenía por delante la fuente de bronce, el altar de bronce afuera en los atrios donde se llevaban a cabo los sacrificios diarios, y más adentro el lugar santo y lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde solo una vez al año entraba el sumo sacerdote a ofrecer la sangre por los pecados del pueblo, la sangre que se derramaba para remisión del pecado del pueblo. Allí en aquel lugar estaba el lugar santísimo, el lugar santísimo, el lugar de la habitación de Dios. Ese lugar, en ese templo herodiano, medía aproximadamente 10 por 10, exactamente 10,50 de metros de ancho, ¿sí? Por una altura de 21 metros el lugar santísimo. Fíjense los datos que tenemos. Número 1, la Biblia no especifica la medida con exactitud, porque en principio la Biblia, cuando habló del lugar santo y santísimo, cuando habló de la tienda del desierto, así era como se la conocía también, fue algo que Dios le reveló a Moisés, ¿sí? Lo que sí le reveló a Moisés es que este velo que dividía el lugar santo del santísimo tenía que ser hecho de tela que se llamaba en aquel tiempo azul, púrpura y escarlata, ¿sí? Así como también de lino fino retorcido. Así era construida esta tela. Josefo, que era un historiador no cristiano, un historiador judío, Josefo dice que el velo del templo de Herodes tiene 25 metros de altura. 25 metros de altura. Y la tradición dice que tiene 10 centímetros de grosor. 4 pulgadas de grosor tenía este velo por 25 metros de altura, ¿sí? En otras fuentes históricas que estuve consultando para buscar más datos sobre esto del el velo del templo, me encuentro con que el lugar santísimo, como les decía recién, era una habitación cuadrada, allí en el templo de Herodes, cuadrada, de 20 codos o 34,4 pies, lo cual es igual a 10,5 metros, 10 metros y medios de ancho y de largo. La altura de este lugar santísimo tenía, según esta información, 21 metros. No sé cómo, según Josefo, podía meterse un velo tan alto
en un lugar que medía 4 metros menos. No lo sé, eso es un dato que se pierde en la historia, pero lo que sí nosotros podemos ver en estas dos fuentes de información es que ese velo era gigante, gigante, más de 20 metros seguro de altura, más de 20 metros de altura y un grosor de telas entretejidas, un grosor de 4 pulgadas, para que nos demos una idea de que no era una telita como estamos viendo en la imagen ilustrativa aquí al costado, no era un telón allí que colgaba, ¿sí? Sino que era un velo impresionantemente grueso, gruesísimo. Y otra de las fuentes que consulté es la Mishnah Shekalim, ¿sí? La Mishnah Shekalim de los judíos dice que la cortina estaba hecha, este velo estaba hecho de 72 cuadrados unidos. 72 hechos con entretejido de estas distintas, de estos distintos textiles, estas telas, tela azul, tela púrpura, escarlata y lino fino torcido, esto entretejido en un grosor de 10 centímetros por más de 20 metros de altura, era entonces lo que representaba ese velo que se rompió en el momento de la crucifixión. Consultando todas estas fuentes tenemos todos estos datos. Ahora, eso no pudo haber sido natural, obviamente. Un velo de semejante grosor, con telas entretejidas, ¿sí? Cuanto más fibras se entretejen, más firme, más duro se hace una tela, ¿sí? Más imposible de romper se hace una tela. Ahora imaginen ustedes una tela de 10 centímetros de grosor, 4 pulgadas de grosor. ¿Cómo se podía cortar? Y fíjense el detalle que el apóstol Mateo nos dice en su evangelio, dice que se cortó, se partió de arriba abajo. No fue que se rasgó apenas un pedacito de este impresionante velo, sino que se partió por completo de arriba abajo. Un hecho sobrenatural. Extraordinariamente sobrenatural. El poder de Dios vino sobre aquel velo en esta hora y lo partió en dos partes. Como si la ira de Dios hubiese caído también sobre ese velo para partirlo definitivamente, con un propósito, con una gran intención divina del amor de Dios que ahora vamos a comprender a través de estos pasajes. Vamos a leer, por favor, Hebreos 4:14. Vamos a leer con mucha atención los significados de esta rasgadura del velo. Dice allí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Recuerdan que ayer veíamos esto en el mensaje? Él soportó 33 años de tentaciones, 33 años en que el enemigo lo oprimía, lo tentaba y venía una y otra vez a tratar de hacerle caer y trampearle para que él no llegara a cumplir el propósito final, que era presentarse como un cordero sin mancha, inmaculado, en aquella cruz, para pagar el precio de nuestros pecados. Y termina diciendo Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, es decir, hallar el favor de Dios para el oportuno socorro. ¿Qué simboliza entonces según este texto, la rasgadura del velo? El sacrificio de Jesús que produjo esto. Esto simboliza que todo creyente puede entrar directamente a la presencia de Dios sin necesidad de intermediarios humanos. Esto es impresionante, amados,
para nosotros que tenemos como naturalizado este hecho de que podemos orar y venir a la presencia del Señor y dirigirnos a Él con tanta confianza, algunos lo tutean a Dios, ¿sí? Como si fuese porque es la manera en que Dios quería que nosotros le tratáramos. Por supuesto, yo no estoy criticando eso. Digo que tenemos tanta confianza con Dios que lo hemos naturalizado. Pero si pensamos por un momento cómo el pueblo de Dios estaba distanciado en el antiguo pacto, que no podía un judío siquiera entrar, pisar la puerta del lugar santo, mucho menos cruzar el velo hacia el lugar santísimo. El judío solamente podía llegar a los atrios del templo, es decir, los patios externos, donde estaba el altar de bronce, donde se llevaba a cabo el sacrificio del cordero o del animal que se presentara en ofrenda de expiación o de acción de gracias, ofrenda de paz o lo que fuese. Hasta allí llegaba el judío. Hasta ese punto solamente podía acceder. Él no tenía ni conocimiento ni acceso al lugar santísimo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Así funcionó la relación de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Así funcionaba. El hombre común no podía llegar más allá. Ni siquiera los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo. Toda la cantidad de sacerdotes pertenecientes a la tribu de Leví, que estaban dedicados al trabajo del templo, todo el tiempo trabajando, dedicando su vida y consagrando su vida a todas las labores que tenía el templo, ni siquiera ellos podían entrar al lugar santísimo. Solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. En el momento de la manifestación de la Shekinah, de la gloria de Dios, que venía a recibir el sacrificio por la expiación del pueblo. En ese momento, solo el sumo sacerdote, una vez que había ofrecido sacrificios por él, primeramente, porque él tenía que ser santificado antes de entrar a ese lugar, porque si no, podía morir. Inclusive, si ese sacrificio previo para autosantificarse de alguna manera a fin de entrar al lugar santísimo no había sido hecho en plena fe, no había sido hecho conforme a lo establecido por Dios, si ese acto era hipócrita, por ejemplo, si ese acto se llevaba a cabo de manera incorrecta, pues ese sumo sacerdote podía morir en el lugar santísimo. Por ese motivo es que el sumo sacerdote, si ustedes buscan alguna figura del sumo sacerdote de la época, van a ver que tenía una serie de campanitas en sus vestiduras, al final de las vestiduras unas campanitas, y en la cintura se le colocaba una cuerda para que cuando entrara al lugar santísimo, si las campanitas dejaban de hacer ruido, ¿sí? Esos encerritos que llevaba allí en su vestidura dejaban de hacer ruido, era porque el sumo sacerdote había muerto. Entonces, como nadie podía entrar a aquel lugar, con esa soga que ponían al cuello, a la cintura, ¿sí? Lo sacaban del lugar santísimo, lo arrastraban hacia afuera. Fíjense qué terrible que era esta situación, qué tremendo que era, puesto que el hombre pecador no puede entrar, no podía entrar a la presencia de Dios, no tenía acceso a la presencia de un Dios santo, santo, santo. El santísimo Dios se manifestaba en aquel lugar y el hombre pecador, el hombre carnal, el hombre de naturaleza terrenal y diabólica no podía entrar allí si no estaba en las condiciones que debía. Y solo un hombre lo podía hacer una vez al año para llevar a cabo este sacrificio. Dios mío, qué momento terrible que era ese, qué momento tremendo, espantoso, un momento en que podías perder tu vida si no entrabas en las condiciones que debías. Pero acabamos de leer nosotros ahora, fíjense cómo toma sentido este texto de Hebreos 4:14, que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir,
Él conoce cada una de tus debilidades, de mis debilidades, de nuestras problemáticas, nuestras aflicciones, nuestras crisis, nuestras situaciones humanas. Él las conoce a todas y sabe cómo rescatarnos de ellas, porque Él pasó por el mismo camino, Él pasó por la misma circunstancia, y por eso luego nos invita. Siendo Él compasivo, nuestro sumo sacerdote es compasivo, porque vivió nuestra condición humana. Por eso el verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Él nos invita, Dios nos invita a acercarnos a Él. Él nos ha dado a nosotros el Espíritu que clama dentro nuestro: Abba, Padre. Esa palabra Abba es una palabra que se refiere al Padre de manera cariñosa, como si fuese en español algo así como papito, papito. Imagínense la cercanía, la comunión, la intimidad que Dios ha querido tener con nosotros, los que no éramos pueblo de Dios, los que estábamos alejados de las promesas y los pactos, los que no teníamos Dios, los que estábamos vistos por el mismo pueblo de Dios del antiguo pacto como perros, como cerdos, indignos de acercarnos a la presencia de Dios. Sin embargo, a través de este libro inspirado por el Espíritu Santo, Dios nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué maravilla! ¡Qué grandioso lo que Dios ha hecho al romper ese velo que nos dividía de su presencia! En segundo lugar, lo que marcó la rotura de ese velo fue el fin del antiguo pacto. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso dice Hebreos 8:13, refiriéndose al antiguo pacto. El nuevo pacto, dice, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, naturalmente. Con el velo rasgado, queda manifiesto entonces que el antiguo pacto, basado en el sistema sacrificial y sacerdotes allí en el tabernáculo, ha sido cumplido y dado por terminado, dando paso al nuevo pacto en la sangre de Cristo. Ayer celebrábamos y conmemorábamos la muerte del Señor y leíamos el texto en el que el Señor Jesucristo, al levantar la copa con vino, dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que ha de ser derramada por el pecado de muchos. La sangre del nuevo pacto. Esto fue lo que ocurrió. En el momento en que la última gota de sangre cayó al piso allí en la cruz, en el momento en que el Señor expiró y entregó su espíritu al Padre, en el momento en que se rasgó ese velo en el templo, en ese preciso instante se acabó el antiguo pacto y comenzó el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo, ya no más la sangre de los corderos o animales ofrecidos en el antiguo pacto, que no tenían poder sobre el pecado. En cambio, la palabra de Dios dice que el Cordero de Dios es Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo. Y esto lo hace por medio de su sangre. En tercer lugar, el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo. ¿Qué tiene que ver con esto del velo que se rasgó? En Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está expresamente dicho en las Escrituras lo que acabamos de mencionar. Pero Cristo, dice el verso 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado en una posición de autoridad donde la majestad del Padre ha sido puesta sobre el Hijo, y debajo de los pies de su Hijo todos sus enemigos por estrado de sus pies. Una victoria total y completa por medio del sacrificio de Cristo. En el momento en que se partió el velo, se produjo la santificación de todos aquellos que hasta el día de hoy, contándonos a nosotros, hemos sido santificados en la sangre de Cristo, hemos sido perdonados y justificados por ese sacrificio en la cruz del Calvario, y hoy el Padre nos mira a nosotros ya no como simples criaturas, sino como sus hijos. Nos ha dado identidad de hijos, hijos de Dios. El velo rasgado entonces celebra que el único sacrificio de Jesús es suficiente, único y suficiente para la remisión de nuestros pecados y nuestra reconciliación definitiva con el Padre. Todo esto ocurre en este momento en que el velo se parte en dos. Otra cosa que ocurre en el momento en que el velo se parte es la libertad para entrar en el lugar santísimo. Libertad total de entrar en la presencia de nuestro Dios. Hebreos 6:19 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gracias al velo abierto, los creyentes gozamos entonces de la libertad y la confianza de entrar ante el trono de Dios, es decir, al lugar santísimo, sabiendo que Jesús mismo ha abierto ese camino y es nuestro sumo sacerdote para siempre, eterno, por siempre. Y Él fue el precursor, es decir, Él fue el punta de lanza, Él fue el que abrió la brecha, Él fue el que nos aperturó la puerta, Él fue el primero en entrar para que todos nosotros detrás de Él entremos a la presencia del Padre. Qué maravilla lo que ocurrió en este momento en que el velo se rasga de arriba abajo. Como podemos observar entonces, cada uno de estos pasajes subraya cómo al rasgarse el velo del templo en el momento de la muerte de Jesús, Dios inauguró un camino nuevo, un camino vivo a su presencia. Selló el fin del antiguo sistema sacrificial y validó el valor único del sacrificio de Cristo. Y nos facultó a nosotros los creyentes a entrar con plena confianza ante el rostro del Señor y ante el trono de la gracia. Todo esto ocurrió. Escuche con atención ahora. Todo esto que acabamos de mencionar ocurrió cuando Satanás creía que lo había vencido por fin a Jesús en la cruz. El día de la crucifixión, el día en que Jesús estaba allí siendo condenado a muerte, el día en que los látigos flagelaron su cuerpo y las espinas rasgaron su cuero cabelludo, el día en que esa lanza atravesó su costado y ya no pudiendo salir más que sangre y agua porque no tenía más en su cuerpo, ese día en que Jesús cae por causa de la muerte a la tumba, Satanás estaba celebrando el día más feliz de su existencia. ¿Pero por qué? Porque Satanás no tiene la revelación completa que nosotros sí tenemos hoy
por causa de comprender el plan de salvación en su totalidad. En ese momento, lo único que quería Satanás era levantar a los fariseos, los escribas, los sacerdotes, a todo el mundo posible, levantarlo contra Jesús para matarle. Satanás odiaba a Jesús y lo que quería era matarlo. No quería otra cosa que eso, aniquilarlo, hacerlo desaparecer. Satanás buscaba vencer a Jesús. Y aquí es donde vamos a meternos en este tema tan extraordinario. ¿Recuerdan que el texto decía que la tierra por 3 horas se llenó de tinieblas? El sol se oscureció, se hizo de noche. Bien, para entender esto, primero vamos a explorar un poquito algunos textos bíblicos que nos van a dar luz acerca de qué quiere decir la Biblia cuando habla de tinieblas. Tinieblas. ¿Es lo mismo que decir oscuridad? Porque si ustedes buscan la etimología de la palabra tinieblas, van a ver que dice que significa oscuridad, literalmente, pero metafóricamente, tinieblas también puede ser utilizado para hablar de otras cosas. ¿Ah, sí? ¿De qué otras cosas podríamos hablar desde el contexto bíblico? Bien, vamos a entender esto. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Allí dice el texto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuál es el propósito de que Dios haya hecho de ti una nación santa? ¿Un pueblo por el cual pagó un precio? ¿Un pueblo adquirido por Dios? ¿Cuál es el propósito que Dios tenía? Pues hacer de ti un proclamador. ¿Recuerdan el tercer nivel de fruto que veíamos en Juan 15? Allí toma total sentido. Hacer de ti uno que anuncia, uno que proclama. ¿Que proclama qué cosa? Que proclama las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirables. Entonces, no hace falta ser un gran exégeta para darnos cuenta que cuando dice que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable, lo que nos está diciendo implícitamente el texto es que nosotros antes de Cristo estábamos en tinieblas. Y fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Amén. De las tinieblas a la luz admirable. Estábamos en tinieblas. ¿Qué significa que estábamos en tinieblas? Primera de Juan 5:19. Sigamos explorando. Allí dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ah, ok. Antes, cuando yo estaba en el mundo, estaba en tinieblas. Pero ahora Juan me dice, el apóstol, que yo estaba en tinieblas cuando estaba en el mundo porque yo estaba bajo el dominio del maligno, bajo el dominio de Satanás, ni más ni menos que eso es lo que nos está expresando este texto. Pablo expresa esta realidad de las tinieblas rodeando el mundo, las tinieblas organizadas de manera estratégica cual ejército, rodean el mundo y gobiernan las intenciones del corazón de los hombres que no han reconocido a Cristo en su vida. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, y escuche lo que dice ahora, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
es decir, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Veamos ahora este mismo texto en la NTV. En la NTV lo dice de esta manera: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Tenebroso, sinónimo de tinieblas. Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por eso, Pablo, cuando es presentado frente al rey Agripa, cuenta que él fue llamado por Dios para ser enviado a predicar el evangelio, especialmente a los gentiles, primero a los judíos y luego a los gentiles, que están tanto uno como los otros estaban bajo el dominio de estas potestades satánicas que operaban sobre el mundo entero. Esta era una realidad que Pablo la expresa de esta manera aquí en Efesios capítulo 6. En Hechos 26, cuando Pablo habla de esto, de su ministerio y del propósito de su llamado, en el verso 15, ante el rey Agripa, Pablo está contando el día en que el Señor Jesucristo se le aparece cuando él iba camino a Damasco, y el Señor en ese momento, al presentarse delante de Pablo y Pablo caer a tierra, dice, en ese momento Pablo queda extasiado por esta situación, por lo que está viendo algo extraordinariamente maravilloso ante sus ojos. Entonces dice Pablo que dijo en ese momento: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por favor, pongamos el texto al pie. Entonces dije, dice Pablo, yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Recuerdan la preposición para? O sea, este es el propósito, le dice Jesús a Pablo. Para ponerte por ministro, otra vez, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, Pablo iba a recibir siguientes visitas de Jesús, muchas visitas posteriores a esta de Jesús, porque el mismo Señor Jesucristo le revela e inspira a Pablo con el Evangelio de la Gracia. Le abre el entendimiento para que comprendiera a Pablo, habiendo sido un doctor de la Torá, siendo un doctor de la Torá, comprendió ahora cómo los profetas y la ley nos dirigían a Cristo Jesús y al tiempo de la gracia salvífica de Dios para todas las naciones. Entonces el Señor Jesucristo le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Porque Pablo había sido muy atacado, ¿sí? Para que abras sus ojos. Aquí otra vez aparece el para que abras sus ojos. ¿Los ojos de quiénes? Especialmente de los gentiles, a quien él fue enviado como apóstol. Para que se conviertan, y aquí se nos termina de revelar esto de las tinieblas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué quiere decir esto de las tinieblas a la luz? Otra vez aparece esta misma frase. Bien, ahora se termina de aclarar. De la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es evidente entonces hasta aquí, lo que vamos explorando y analizando en estos textos, es evidente que en estas 3 horas sobrenaturales, estas 3 horas en que las tinieblas se manifestaron, según Mateo y según Marcos, Lucas y Juan, todos cuentan que ocurrió exactamente esto, lo que estaba sucediendo allí sobre la cruz del Calvario
Era una gran convocatoria de todos los demonios de la tierra que venían a celebrar por fin que estaban matando a Jesús, que estaban logrando vencer a aquel que los había atormentado durante estos últimos 3 años de su ministerio. Es evidente, según todos los textos que leíamos, que cuando la Biblia se refiere a las tinieblas, se está refiriendo específicamente a el mundo espiritual satánico que opera sobre este mundo. Las tinieblas vinieron de sobre toda la tierra y fue tan densa la convocatoria de tantos millones quizás de demonios que estaban allí con Satanás a la cabeza, viendo y celebrando el momento en que Jesús estaba expirando en la cruz del Calvario, teniendo ese momento como el momento de victoria sobre Jesús. Por fin habían acabado con su enemigo por medio de sus hijos, aquellos que lo habían acusado a Jesús, aquellos que lo habían traicionado a Jesús, aquellos que habían hecho todo por llevar a Cristo a la cruz. Satanás había logrado llevar a cabo su plan. Su plan. Cuando Pablo dice que él fue llamado para dar un mensaje libertador a toda la humanidad, especialmente a los gentiles, era para que salgan de la potestad de las tinieblas a la de Dios, a la potestad de Dios, que salieran debajo del gobierno de Satanás el diablo al gobierno de Dios. Es decir, que salieran de las tinieblas y entraran en la luz. ¿Nos queda claro entonces? No era ni más ni menos que una densa reunión de demonios comandados por Satanás, lo que estaba ocurriendo allí en este momento. Ahora, ¿cómo podemos asegurar bíblicamente que Satanás estaba allí en este evento, o como lo llama Mateo, un espectáculo? Cuando dice que el centurión vio este espectáculo y todos los que estaban allí vieron este espectáculo, dicen otros evangelios también, volvieron y regresaron a sus casas golpeándose el pecho y declarando que realmente Jesús era un justo y que era el Hijo de Dios. Tarde. Ya estaba Cristo crucificado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos bíblicamente, repito, bíblicamente afirmar que era Satanás y sus demonios los que estaban presentes allí sobre este espectáculo dantesco, terrible de Cristo colgando de aquella cruz, dejando salir hasta la última gota de su sangre de manera voluntaria, por amor a cada uno de nosotros? Bien, la manera de entenderlo esto es yendo a Génesis 3:15. En el momento en que Dios se presenta en el huerto y se encuentra con Adán y Eva, que ya habían desobedecido, en ese momento, capítulo 3 de Génesis, verso 15, Dios le habla a la serpiente, la que también se llama serpiente antigua, dice la Biblia en Apocalipsis, refiriéndose a Satanás el diablo, que era el que había engañado a la mujer y que había estimulado a Adán, había tentado a Adán a desobedecer a Dios. Y en ese momento, Dios dice estas palabras. A este texto se lo considera la primera promesa mesiánica de la Biblia. La primera vez que Dios habla de y promete que Dios va a salvar a la humanidad. Dice el texto, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando a Satanás, la serpiente, que estaba allí en el huerto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. No la del varón, sino la simiente, dice, de la mujer. Qué es extraño la manera de decirlo, ¿sí? Ya que el que engendra es el varón. Sin embargo, aquí dice que no iba a participar varón, sino solo la mujer. Y la mujer daría a luz la simiente que heriría en la cabeza a Satanás el diablo. Leemos el texto. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Calcañar es igual a decir el talón. El talón. Tú le vas a herir el talón y vas a lograr voltearlo.
No se le reveló a Satanás qué quería decir Dios con esto. Pero la simiente de la mujer, ¿por qué dice solo de la mujer? Pues porque Cristo vino sin intervención de varón a este mundo. Cristo Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Solo la mujer participó de la encarnación del Verbo hecho hombre. Solo la mujer, esta mujer llamada María, descendiente por sangre del linaje de David, como debía ser, descendiente de David, un descendiente de David que Dios prometió que se sentaría en el trono eternamente para reinar sobre el trono de David para siempre. ¿Qué dice el texto? Que esta simiente, este niño que nacería de solo la mujer por obra del Espíritu Santo, crecería y un día heriría en la cabeza a la serpiente. Cuando alguien hiere a alguien en el talón, solo puede voltearlo, pero cuando alguien hiere en la cabeza, lo que puede hacer es matarlo. Está hablando de herida de muerte, de aniquilación, de vencerlo para siempre. Bien, ahora, ¿cómo podemos entonces sustentar bíblicamente que estas densas tinieblas, ya entendemos que Satanás estaría presente en el momento en que le mordería el talón y lo voltearía? Era el momento de la crucifixión, cuando lo voltearía sobre la tumba. La muerte representa esto. Allí estaba presente Satanás. Pero ¿cómo podemos ahora entender bíblicamente que todas esas tinieblas que estaban prácticamente materializándose allí ante los ojos de todos los testigos eran, además de Satanás, demonios, espíritus inmundos que estaban operando allí, como Pablo les llama, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas? ¿Cómo lo podemos sustentar bíblicamente? Colosenses capítulo 2, verso 13. Escuche con atención porque esto sí que es impresionante lo que se nos revela aquí. Dice, y a vosotros, se refiere a nosotros los gentiles, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto fue lo que ocurrió en el momento de la crucifixión. Y ahora escuche lo que dice el verso 15, por favor, preste mucha atención y analice palabra por palabra. Dice, y despojando, allí en la cruz, en el momento de la crucifixión, ¿qué estaba ocurriendo? Estaba Jesús anulando el acta de decretos que estaba en nuestra contra, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y en ese momento, dice, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Puedes darle un aplauso al Señor, puedes darle un gloria a Dios al Señor. ¡Aleluya! El Señor es digno de alabanza. Te das cuenta que se puede sustentar totalmente que estas tinieblas que estaban sobre la cruz eran ni más ni menos que demonios, potestades, principados, espíritus inmundos que se habían reunido en aquel momento para celebrar lo que en realidad fue su fin. Era el momento en que Cristo estaba triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Cristo estaba quitando lo que nos hacía a nosotros culpables del medio. Ese acta de decretos que nos llamaba culpables, dignos de ser castigados y condenados, lo quita del medio, lo clava en la cruz y hace este trabajo espiritual con estas tinieblas que estaban operando en ese momento, que estaban con esta tremenda celebración allí sobre la cruz. En ese momento, preciso instante, los despoja a los principados y a las potestades
y los exhibe públicamente. Por eso es que el Evangelio de Mateo dice espectáculo. Espectáculo. Mucha atención a esto. ¿Qué es un espectáculo? Un espectáculo es un hecho generalmente circense, dice el diccionario, o teatral. Es una cosa para ser exhibida públicamente. Es un hecho o una cosa que se hace para ser exhibida públicamente. Eso es un espectáculo. ¿Y qué dice aquí Colosenses? Que los exhibió públicamente. Por un momento ocurrió, está implícito en el texto, ocurre que se le revela al centurión que estaba al pie de la cruz, y dice el texto que cuando él vio esto, cuando él vio todo lo que estaba aconteciendo, todo lo ocurrido, cuando él sintió el terremoto y las tinieblas llenaron los cielos y todo esto aconteció, se rasgó el velo, se partieron las rocas, todo esto aconteció. Tanto el centurión como todos los que estaban allí guardando a Jesús, vigilando a Jesús, todos ellos y los que estaban allí entendieron lo que estaba ocurriendo. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Evidentemente, estos hombres vieron más allá de lo natural, vieron lo que estaba sucediendo en el ámbito y la atmósfera espiritual, comprendieron algo que hasta el momento mismo, minutos antes, no se les había revelado, pues ellos pensaron que estaban crucificando a un vil, a una persona, a un simple criminal, como se hacía con todos los criminales de la época. Pero ahora este centurión, viendo todos estos hechos sobrenaturales, comprende que realmente al que estaban crucificando era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Por eso dice que la gente volvió a sus casas golpeándose el pecho. Golpeándose el pecho. Imagínense ustedes este escenario. Dios mío, qué tremendo y qué terrible para aquellas personas. Qué tremendo y qué terrible para estas personas. Increíble, impresionante lo que ocurrió. Una cosa extraordinaria. Un hecho extraordinariamente potente, poderoso en el espíritu. Algo que nunca más la humanidad volvería a ver. Todo eso aconteció en el momento de la crucifixión. Se acabó el tiempo del imperio satánico de muerte sobre la tierra. Dice Hebreos 2:14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué Jesús tomó un cuerpo de carne? El texto dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Satanás fue destruido. El diablo, los principados, las potestades, los gobiernos de las tinieblas, todo cayó destruido a los pies de la cruz. Cristo Jesús venció por medio de su muerte allí en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente vencidos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué me vienen con que el diablo y el diablo y el diablo? Hermano, deja de que el diablo te haga la cabeza. Escucho tantas veces cristianos, hijos de Dios, decir, ay, no, es que el diablo aquí, el diablo me ataca, el diablo me oprime, el diablo me toma, el diablo esto, el diablo aquello. Hermanos queridos, si se nos abre el entendimiento para comprender esto tan grande que estamos leyendo en las Escrituras, Dios mío, ¿qué más tiene que hacer el Señor Jesucristo para darnos a nosotros su victoria? El mismo Señor dice en Mateo 28, cuando se reúne con sus discípulos para darle la comisión de ir a las naciones a predicar el Evangelio, lo primero que les dice Jesús, allí en Mateo 28, es, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda, absolutamente toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Amén.
Si acaso alguna autoridad nosotros podemos ostentar, no es por mérito nuestro. Si acaso algún poder o virtud podemos nosotros manifestar, los hijos de Dios, no es por obra o precio que nosotros pudiésemos haber pagado, sino es porque Cristo murió en la cruz del Calvario y victorioso se levantó contra las tinieblas y nos ha dado esa victoria a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Más que vencedores, dijo Pablo en Romanos 8. Más que vencedores. ¿Qué te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Principados, potestades, tinieblas, lo ancho, lo profundo. ¿Qué te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Ante todas estas cosas, ante la tribulación, el hambre, la angustia, la persecución, las tribulaciones, ante todas esas cosas, somos más que vencedores, dijo el apóstol Pablo. Y esa es la realidad espiritual de los hijos de Dios, gracias a esa cruz y gracias a esa resurrección al tercer día. Concluyo, amados. Concluyo diciendo esto. Todo aquel que crea en Cristo, todo aquel que crea en esa muerte sustitutiva, que Cristo murió en lugar de nosotros, ha pasado de muerte a vida. De tinieblas a luz, de enfermedad a sanidad, de condenación a salvación, de maldición a bendición, de esclavo a libre, de pecador a santo, de perdido a rescatado o redimido, de cautivo del diablo a libre en Cristo Jesús para siempre. Esa es la realidad. Esa es la pura verdad que ha ocurrido en tu vida y en mi vida cuando vinimos a Cristo, nuestro Señor. Y como si todo esto que hemos dicho fuera poco, como si todo esto fuera poco, a modo de broche de oro, todo este proceso victorioso de Cristo terminó con la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué ocurrió en ese momento? Escucha, terminamos leyendo estos dos versículos. ¿Qué ocurrió en ese momento? Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Se está refiriendo a los hijos de Dios. ¿Quién te podrá condenar a ti? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además, o sea, además de que murió y resucitó, además de todo eso, ¿acaso hay algo más todavía? Sí, Señor, todavía hay más. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios mío, Señor amado, qué impresionante esto. ¿Cómo es posible todo esto? Tanto es su amor por nosotros. ¿Te das cuenta que cuando vamos entrando en el entendimiento de estas cosas es cuando más toma sentido el texto bíblico que dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo es posible que Dios me ame a mí de esa manera? Cuando yo me he comportado de la manera más vil, más pecadora, más maliciosa, más inmunda a lo largo de mi vida sin Cristo. ¿Cómo es posible que Dios amara a alguien como yo? ¿Cómo es posible que Él escogiera a alguien tan vil, tan menospreciado, alguien que no era nada? ¿Cómo es posible que Dios escogiera? Nos escogiera, y ahora te incluyo, te escogiera a ti. ¿Qué teníamos nosotros de bueno para ser escogidos? Nada, absolutamente nada. Todos éramos pecadores, algunos más, otros menos, por supuesto. Pero al fin y al cabo, todos pecadores, separados de Dios, alejados de las promesas de Dios, apartados de la comunión con Él, totalmente alejados de Dios. Y Él nos acercó a Él por medio de esa cruz. Él abrió el camino cuando rompió ese velo. Él abrió el camino. Y la palabra de Dios dice en Hebreos que ese velo que se partió fue su carne. Fue su carne que se abrió para que nosotros podamos entrar confiadamente al trono de la gracia.
Habiendo entendido todo esto, ahora sí que toma mucho sentido la palabra de Pablo en Efesios 2:4, que dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. ¿Qué nos dio? Vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Quedémonos allí. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Recuerdan el texto que leíamos recién en Romanos? ¿Dónde está Jesús hoy? Hoy, en este preciso instante, a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Intercediendo por ti y por mí. Intercediendo por nosotros. No ha dejado de actuar a nuestro favor, intercediendo por nosotros día y noche. Tú no te imaginas lo que el diablo te haría a ti, lo que Satanás te haría a ti, si tuviese la posibilidad de tenerte un segundo en sus manos. Un segundo en sus manos. Lo que te haría a ti, Satanás. No te lo puedes imaginar cómo se ensañaría Satanás contra ti y lo que te haría. Si acaso tú eres libre, si acaso tú puedes disfrutar de esta nueva vida en Cristo, si acaso tú te puedes ir sacando de encima la vieja naturaleza, el pecado y cuanta cosa te condenaba, es por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, por la misericordia de Dios, por el favor de Dios que se derrama en tu vida por medio de Jesucristo. Cristo está a la diestra del Padre en los lugares celestiales, intercediendo por nosotros. Ahora, ¿dónde estás tú? Espiritualmente hablando. Después de aquella cruz, después de haber puesto tu fe en ese sacrificio y en Cristo Jesús, ¿dónde estás tú espiritualmente hablando? Veamos el verso 6 lo que dice. Allí estás tú. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Cristo ha vivificado nuestro hombre interior, nuestro espíritu ha sido resucitado. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Madre mía, Dios mío, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. ¿Qué más podemos decir? Alabanzas a su nombre. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Estás en las tinieblas? ¿Estás en el mundo bajo el gobierno y dominio de Satanás? ¿Estás en el mundo perdido y condenado donde estabas antes? No, no estás ni muerto, estás vivo. Eras pecador, hoy eres justo. Estabas en tiniebla, hoy estás en luz. Estabas enterrado bajo 3 metros de tierra, condenado anteriormente, antes de Cristo, pero hoy estás sentado en los lugares celestiales juntamente con el Señor Jesucristo. ¿De qué habla esto de estar sentado con Cristo? Ni más ni menos, en principio, de autoridad. O sea, no solamente que el Señor te puso a ti por cabeza de todo principado, como dice Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante, Él te puso por cabeza de todo principado, tú tienes debajo de tus pies las fuerzas del maligno, todo principado, potestad, gobernador de las tinieblas, bajo tus pies están hoy, gracias a la obra de Cristo, sino que además de todo eso, te ha puesto en lugar de gobierno, sentado en lugares celestiales. ¿Me explico? Qué maravilla, hermanos. ¿Y para qué hizo esto el Señor? Esto no se termina más. Esto no deja de maravillarme la Escritura. No se termina más. Pero hay más todavía. Sí, Señor, todavía hay más. ¿Para qué hizo todo esto el Señor? El verso siguiente, el 7, dice, para
mostrar en los siglos venideros, o sea, estos, las abundantes riquezas de su gracia. Gloria a Dios. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. ¿Para quién? Para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién dice aleluya? ¿Quién dice gloria a Dios? Santo es el Señor. Santo es el Señor. Le voy a pedir a mi esposa que por favor se acerque por aquí para que terminemos celebrando esta noche como corresponde el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Terminemos celebrando. ¿Cuántos motivos hay? No me alcanzó esta hora 20 que prediqué para desglosar todo, hermanos. Hay tanto, tanto, tanto en las Escrituras, tanta riqueza dada. Pero solo en dos hechos pequeños que analizamos en toda esta grandeza de eventos y acontecimientos que se dieron en la cruz y en la resurrección. En solo dos que analizamos, nos quedamos anonadados, extasiados con el amor de nuestro Padre, con el amor de Jesús por nosotros, con todo lo que hizo por y para nosotros. Y como si eso fuese poco, para que no quedase como un hecho aislado allá en la historia hace 2000 años, no. El Señor dice que hizo todo eso para que en este tiempo, para que en esta hora, en este siglo, sea mostrada su gracia sobre todos nosotros, los hijos de Dios. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que nos hacemos problemas con cosas que tienen solución. El problema es que la solución la queremos poner nosotros. La queremos crear nosotros porque no dependemos del todo de nuestro Padre Celestial. Pero si entendiéramos todo esto que el Padre nos ha dado en Cristo Jesús y no nos sintiéramos indignos, como nos suele ocurrir siempre, porque el enemigo te pone estos pensamientos. Tú no te lo mereces, tú no eres digno. ¿Quién te crees tú para venir a pedirle a Dios tal cosa si tú eres un pecador? No. Tú eres un hijo de Dios. En ti ha sido puesto el Espíritu que clama papito. Papá, papito. Tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Tú puedes encontrarte con Dios a la hora que quieras, cuando quieras. Como dijo Jesús, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y allí en lo secreto, encuéntrate con tu Padre en lo secreto. Y lo que Él escuche de ti en secreto, lo recompensará en público. Así que lo que está faltando no es paternidad. Lo que está faltando es fe y oración. Fe en acción es orar, clamar, buscar el rostro del Padre, entender su voluntad y ser obedientes. Y entonces toda clase de bendición llenará nuestras vidas. Todo eso gracias a Cristo en la cruz, a Cristo resucitado y al Cristo glorificado a la diestra del Padre. ¿Cómo no vamos a celebrar esto, amados? ¿Cómo no vamos a terminar hoy dándole gloria al Señor y cantando su nombre, alabanzas, para darle gloria por todo lo que ha hecho por nosotros? ¿Cuántos dicen amén? ¿Dices amén? ¿Cantamos al Señor? Gloria a Jesús. Invito a mi esposa que nos dirija con esta alabanza delante del trono de nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a cantar al Señor. ¿Cuántos nos sumamos? Tremendo mensaje. Gloria a Dios. Tremendo. Un mensaje que lo hemos escuchado, pero que hoy esos detalles maravillosos nos recuerdan y nos vuelven a recordar este mensaje que hemos escuchado en nuestras vidas. Tremendo. Me encanta la parte cuando Dios exhibió públicamente al diablo. Públicamente lo exhibió, lo avergonzó. Tremendo momento, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor, mis hermanos. El que se quiera poner de pie lo puede hacer. El que tenga piernas puede moverse. El que tenga brazos puede también levantar sus brazos. Mire que este cuerpito lo creó ese Rey de Reyes que murió en la cruz del Calvario y que resucitó por nosotros. Amén. Así que si todavía tiene un hálito de vida, todavía puede hacerlo, hermano,
puede demostrarle al Señor su amor y su gratitud. Vamos a cantarle al Señor. Celebramos a Cristo en esta tarde y terminamos con alegría y con mucho gozo por esta palabra tan maravillosa y reveladora para nuestras vidas. ¿Cómo no vamos a alabarle, hermano? Caeríamos llorar. Yo de alegría lloraría. Tremendamente caería de rodillas porque soy de llorar. Pero en esta tarde, mira, hermano, vamos a alabarle con todo nuestro corazón y nuestra vida. Nos guste o no nos guste danzar, lo hacemos para Cristo. Movemos nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma, todo nuestro ser es movilizado por esta palabra. Todo nuestro ser se ha movilizado por esta palabra maravillosa. Aleluya, todo nuestro ser. Vamos a cantar al Señor. Gloria a Dios. Amén. Demos gloria al Señor. Aleluya. Alegría en nuestros corazones. Gloria. Cantando a nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó. Y por siempre Él vivirá. Resucitó. Aleluya. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Vamos. Alabemos a Cristo. ¿Cuántos tienen vida en Cristo Jesús? Vamos, celebremos su victoria en la cruz. Él vive por siempre y siempre. Vamos, iglesia. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó. Y por siempre Él vivirá. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Aleluya. ¡Qué gloria! Vamos con sus palmas. Aleluya. Él resucitó, resucitó. Y por siempre, Él vive por siempre. Ahí. Resucitó. Ahí. Y por siempre Él vivirá. Resucitó, resucitó. Y por siempre Él vivirá. Resucitó, resucitó. Gloria a Dios. Y por siempre vivirá. Resucitó. Aleluya. Gracias, papá. Vamos a celebrar, vamos iglesia, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó.
gloria, gloria. Señor, te damos gloria. Señor, te damos honra y alabanza en esta tarde, Señor. Gracias te damos, Rey, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Padre. Gracias, Padre amado. Gracias por esta palabra que ha movilizado todo nuestro ser, toda nuestra vida. Cuerpo, alma y espíritu, Señor, porque eso somos. Te damos gloria. Gracias, papá. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificarte mientras estamos aquí? Hasta que tú vengas, Señor. ¿Cómo no exaltar tu nombre, Padre? Gracias, bendito Dios. Te adoramos por recordarnos una vez más esta gloria, por recordarnos quiénes somos en ti. Gracias, Padre. Nos despedimos todos en victoria con esta palabra. Va a ser una semana diferente. Una semana diferente porque hemos recordado quiénes somos, dónde estamos y para qué vivimos. Y dónde vamos a estar muy pronto con tu venida, Señor, por nuestras vidas. Reencontrándonos, Padre. Señor, gloria. Gloria, gloria a tu nombre, Rey. Que podamos, Señor, oh mi Dios, en esta semana, cada día que se revele esta palabra un poco más a nuestro corazón y a nuestra vida. Gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.